Queridos amigos, buenas noches. ¿Cómo les va? Estamos en vivo en este lunes 18 de febrero para brindarles un programa más donde vayamos a reflexionar, a entender y a comprender todos estos procesos democráticos, sobre todo, que se están viviendo, que se viven en el mundo y especialmente en América Latina. Hoy día hemos escogido, y por el tema que está tan delicado, hay una situación muy delicada en América Latina, sobre todo en lo que se refiere a Venezuela respecto a este tema y este temor de la intervención. Es por esto que volvemos a tocar esto, pero ¿cuáles son las amenazas para nuestro continente y cuáles son los hechos y las acciones que viabilizan esta intervención, entrar al continente y, por supuesto, cuál es la reacción de los países, cómo se juega el contrapeso político, pesos y contrapesos políticos para, por supuesto, para obtener lo que uno quiere, para obtener lo que uno tiene como objetivo en términos políticamente hablando. Vamos a hablar de este tema, tenemos buenos invitados esta noche. Yo le aconsejo que se ponga cómodo, que se ponga cómoda y que nos acompañe en este programa que dura hasta las 11 de la noche. Comenzamos. Muy bien, usted sabe, en nuestro programa ya desde este año estamos nosotros tratando de comunicarnos directamente, es por eso que hacemos el programa en vivo y usted puede comunicarse con nosotros al 720-50222, vaya haciendo sus comentarios. En el bloque del final del programa vamos a pedirles a nuestros panelistas que nos acompañan ahora que respondan a las preguntas o a las inquietudes que ustedes tengan a propósito del tema que estamos tratando en esta noche. Yo le decía las amenazas que está viviendo el continente latinoamericano a partir de ciertas determinaciones políticas y acciones que se están llevando a cabo, sobre todo por parte de los Estados Unidos y otras amenazas también que hay al interior del continente. Voy a saludar a mis invitados. Eduardo Paz, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto, buenas noches. Hassan Pérez, nuevamente con nosotros. Gracias, Hassan, por estar con nosotros. Rebeca Peralta también nos acompaña en esta noche y Nicolás Laguna, que viene de la GETIC y que nos acompaña primera vez en el programa, querido Nicolás. Primera vez, gracias por la invitación. Bueno, me alegro de que estés con nosotros. Tú nos darás a ver la visión de cómo es cuando estamos en un mundo absolutamente tecnologizado y que todo se maneja ahora en redes. Hay un mundo en redes y otro mundo en la realidad. Así que nos vas a hablar de eso, por favor. Querido Eduardo, tenemos un continente que se ha visto, que se está viendo, y lo digo de manera viva, presente, porque estamos viendo a manera que van pasando las horas, cómo hay las amenazas, sobre todo por parte de los Estados Unidos. Hoy día el presidente Trump estaba en una reunión, estaba visitando la ciudad de Miami y por supuesto ha expresado y ha lanzado duras amenazas hacia los militares venezolanos. Preocupante porque sabemos los latinoamericanos que lo único que va a traer la intervención de los Estados Unidos a Venezuela es luto, dolor, amargura en los venezolanos. Pero yo quisiera que escuchemos como un pedacito de lo que ha sido esta intervención hace un par de horas nada más atrás, para que analicemos esto que estamos viendo ahora, esta amenaza que se está sirviendo ante el continente latinoamericano. Y hoy tengo un mensaje para cada oficial que está ayudando a mantener a Maduro en su lugar. Los ojos del mundo están sobre ustedes. Hoy, todos los días y todos los días del futuro. No pueden esconderse
de la elección que ahora tienen ante ustedes. Pueden elegir aceptar al presidente Guaidó y la oferta generosa de la amnistía para vivir sus vidas en paz con sus familias. El presidente Guaidó no busca la retribución en contra de ustedes y tampoco nosotros, pero no deben seguir las órdenes de Maduro de bloquear la ayuda humanitaria y no deben amenazar con ninguna forma de violencia en contra de los manifestantes pacíficos, los líderes de la oposición, los miembros de la Asamblea Nacional o el presidente Guaidó y su familia. Buscamos una transición pacífica de poder, pero todas las opciones están abiertas. Queremos restaurar la democracia venezolana y creemos que las fuerzas militares de Venezuela tienen un rol vital en este proceso. Si ustedes eligen este camino, tienen la oportunidad de ayudar a forjar un futuro próspero para todo el pueblo de Venezuela. O pueden escoger el segundo camino, continuar apoyando a Maduro. Si eligen este camino, no encontrarán un refugio, ninguna salida fácil y ningún camino a la salida. Perderán todo. Lo perderán todo, les dice a los militares venezolanos. Esta es una de las grandes, si no la mayor amenaza ahora para el continente. ¿Qué me dices, Eduardo Paz, de esta amenaza que ya es directa a los militares venezolanos? Buenas noches. Las palabras de Trump en la Universidad de Miami esta tarde, sin duda están marcando claramente la línea de acción que tiene Estados Unidos para América Latina y que además está muy claro quiénes son los que están detrás de todo esto. Para nadie ya es una cosa ajena el carácter y las características de Donald Trump. Es decir, es un presidente que representa a los sectores más conservadores y a los poderes más importantes de la industria militar y de la industria norteamericana, ¿no? Por otra parte, ¿quiénes son los oyentes, quiénes son los participantes de esta cita? Son prácticamente toda la comunidad de cubanos, ¿no?, que son los llamados gusanos cubanos, que han estado durante décadas conspirando contra el gobierno de Cuba y también conspirando contra todos los gobiernos de avanzada, progresistas, de liberación nacional en América Latina. Por tanto, no era de extrañar que el personaje y su audiencia coincidan, como lo han hecho, en esta línea de seguir impulsando la escalada de intervención en América Latina. Y aquí ya quiero referirme de manera precisa al tema, y es que, como nunca en la historia de América Latina, en el siglo XXI se han dado importantísimos pasos de integración y de unidad de América Latina. Creo que este hecho marca y diferencia otros momentos de nuestra historia, ¿no? Sin duda han habido momentos epopeicos como la Guerra de la Independencia, donde los libertadores, entre ellos Simón Bolívar, José de San Martín y otros como Morazán o como Morelos, impulsaron la formación de la patria grande, que América Latina nazca en la independencia unida, ¿no? Y que este fue uno de los hitos sin duda importantes. Un segundo hito de carácter más intelectual de lo que significa la posibilidad de la unidad de América Latina fue la generación intelectual del 900, con varios escritores, pensadores, periodistas, que marcaron la línea antiimperialismo vinculado a unidad de la patria grande. Y probablemente esta sea la de principios del siglo XXI, la expresión más importante. ¿Por qué? Porque se consiguió, a partir del liderazgo del comandante Hugo Chávez, conformar varios niveles de unidad y de integración sin la presencia norteamericana. Este es el punto clave y este es el punto sobre el cual ahora se entiende por qué la avanzada de intervención norteamericana, porque se creó
la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, con el impulso de generar un proyecto común, ¿no? Y que esto avanzó hacia la formación de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños sin Estados Unidos para desarrollar una política propia, autónoma, con dignidad y soberanía. Y esto es lo que no admite el imperialismo, que América Latina recupere su dignidad, ¿no? Su soberanía y se unifique, como fue el sueño de los libertadores. Y en este proyecto estuvieron, todos lo sabemos, ¿no? El comandante Chávez, Fidel Castro, Lula, Kirchner, Evo Morales, Correa, Ortega, y generaron una verdadera conciencia latinoamericana que ahora es muy poderosa. Y por eso va a ser muy difícil que el avance norteamericano, el avance imperialista, logre sus objetivos. Y lo estamos viendo, y volvemos al tema de Venezuela de la actualidad, que la unión cívico-militar, las Fuerzas Armadas bolivarianas, que han sido y han tomado los ideales de Simón Bolívar, están muy firmes defendiendo su proceso. Además, el pueblo está organizado en las milicias que están dispuestos a la defensa total de su territorio frente a los intentos de invasión. ¿Y por dónde vienen los intentos de invasión? Aparentemente, el tema de la ayuda humanitaria es la muletilla que utilizan con el objetivo de que, exactamente, las bases militares norteamericanas en el Caribe, en Colombia, desarrollen una actividad directa de intervención sobre Venezuela. Pero esto no va a ser fácil, porque el pueblo venezolano y las Fuerzas Armadas bolivarianas están muy firmes. Ya toda la semana pasada han tenido maniobras militares que han demostrado una gran convicción de unidad y de defensa de la revolución bolivariana. Ahora, los gobiernos, estos gobiernos del socialismo del siglo XXI han cambiado. Sobre todo estamos viendo lo que pasó en el Brasil, lo que pasa en la Argentina, ¿no es cierto?, donde son países grandes que tienen mucha incidencia en la política latinoamericana y que, por supuesto, están con problemas económicos muy fuertes, ambas naciones, Argentina y Brasil. Con este ya cambio que hay en América Latina, tenemos un Chile también, donde está Piñera, tenemos un Perú, un Colombia, ¿no es cierto? Ha cambiado un poco la sintonía política que había al interior de América Latina. ¿Cómo ves esto? Sin duda, uno de los puntos claves para entender los últimos 3, 4 años de América Latina fue primero la muerte del comandante Chávez, y que comenzó con una decisión del presidente Obama, ¿no?, de declarar que Venezuela era un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, y declaraba en emergencia a sus Fuerzas Armadas, ¿no? Ese es un hecho ya muy importante, ya el año 2015. El año 2016 se produce un retroceso importantísimo con el triunfo de Macri en la Argentina, ¿no?, que estuvo basado en una campaña, sobre todo de los medios, para desprestigiar a la gestión de los Kirchner y para asentar las bases de lo que va a ser luego la estrategia común en América Latina. Y inmediatamente este triunfo de Macri viene el golpe de Estado a Dilma Rousseff en Brasil. Y este golpe de Estado a Dilma Rousseff va a ser el primer paso para controlar el país más importante de la región, sin lugar a dudas, tanto política, económica como geopolíticamente. Pero al golpe de Estado viene el golpe político a Lula para que no pueda ser candidato presidencial. Y con el triunfo del reaccionario y conservador Bolsonaro se arma un eje, ¿no?, Argentina-Brasil, que sin duda es muy importante para desbalancear la situación geopolítica de la región. Y bueno, son los aliados, junto a los llamados Grupo de Lima, los aliados de Estados Unidos para atacar al gobierno de Nicolás Maduro. Menos México ahora, ¿no?, con la presencia de Andrés López Obrador. Hassan, siempre se dice, cuando se reflexiona acerca de los temas geopolíticos, que los Estados Unidos busca una guerra, cada mandatario busca una guerra por el tema de las armas. Cuando los Estados Unidos está deprimido económicamente, busca una guerra porque tener la guerra fortalece por la venta de armas económicamente al país del norte. ¿Qué dices de esto?
Bueno, René, en primer lugar un saludo al querido pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, un enorme placer estar una vez más en tu programa. Estados Unidos tiene en su raíz, en su visión doctrinal, la política del expansionismo, la política de la guerra, esa mirada que también fue excluyente, una mirada discriminatoria hacia los pueblos originarios, fue una mirada que no integró y hizo que prevaleciera y ha estado latente en la raíz de su sistema político la visión del blanco, del anglosajón, del protestante. Así es. Es la historia de los Estados Unidos, incluso antes de 1776, del 4 de julio, y después de conformada como Estado moderno, cuando uno revisa, hace un rápido recorrido por la historia de ese país, va a comprender cómo en cada momento la resolución de los conflictos siempre tuvo una mirada preponderante desde el uso de la fuerza, y todo esto intentando legitimarlo desde una visión mesiánica del destino manifiesto, de que somos una nación elegida, de que estamos llamados a jugar un papel como si fuera una especie de gendarme mundial. Ahí está la doctrina Monroe de 1823, John Quincy Adams, la idea de que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Ahí está la visión también a lo largo de ese siglo XIX hacia América Latina, la usurpación de casi 2 millones de kilómetros cuadrados al querido pueblo mexicano, la firma luego del Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848. Por ejemplo, la idea de que Cuba y otras naciones permanecieran, en el caso específico de Cuba, permanecieran con una potencia débil como España, para que una vez no estuvieran en la órbita de España, cayera como una fruta madura hacia la influencia de los Estados Unidos. Aquí el compadre Eduardo hablaba de todos estos grandes hitos, ¿no? El primer hito de la integración que viene con la revolución haitiana, todo el ideal bolivariano, toda la idea de Francisco de Miranda, el caraqueño ilustre. Yo diría que ese primer momento que se cierra con la victoria en Ayacucho de Sucre. Después está el segundo momento, en mi opinión, que es la tremenda idea de José Martí y la visión de nuestra América, 1821, considerarnos como un continente que además, desde la visión del indio, de lo autóctono, de lo originario. Por supuesto que el siglo XX fue un siglo muy complicado. Estados Unidos, con Cuba precisamente, con la intervención en la guerra hispano-cubana estadounidense de 1898, a la cual Lenin denominó como la primera guerra imperialista de la historia, porque ya era un Estados Unidos imperialista, y desde el punto de vista de la geopolítica global quería sentar sobre el tablero las cartas credenciales de que el siglo XX no sería el siglo de Inglaterra, de España, de Alemania, Holanda, sería el siglo de los Estados Unidos. Eso ocurrió en nuestro país. A partir de ese momento, bueno, un siglo lleno de intervenciones, más de 60 ocasiones intervinieron en América Latina. Como olvidar, por ejemplo, Cuba, Haití, República Dominicana, Nicaragua, prácticamente toda la región, México en distintos momentos. Viene la idea también de Sandino, en mediados de la década del 20, Julio Antonio Omega. Triunfa la Revolución Cubana, gran parteagua, la Revolución Cubana. Yo quería decir, Lorena, que si bien la gravedad es enorme, vamos a hablar ahora de lo de Venezuela, pero llego también con todo el ímpetu de un pueblo que está celebrando el 60 aniversario de su revolución. Y la Revolución Cubana vino a quebrar esa visión hegemónica continental que Estados Unidos tenía diseñada con su visión panamericana, el panamericanismo de finales del siglo XIX, y que había instaurado en el siglo XX con la creación de la OEA y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR de 1947 y la OEA del 48, y la Revolución Cubana, incluso antes de declarar el carácter socialista, que lo hace el 16 de abril de 1961, ya viene a erosionar completamente esas bases porque viene con una mirada propia. El segundo viaje al exterior del comandante Fidel fue a los Estados Unidos, el primero fue a Venezuela, justo cuando Venezuela, el 23 de enero del 59, celebraba el primer año de la victoria sobre Marcos Pérez Jiménez, una de las grandes dictaduras que hubo en la región, junto con la de los Somoza en Nicaragua, Trujillo en República Dominicana o Batista en Cuba. Entonces triunfa la Revolución Cubana. ¿Cómo no tener siempre presente la experiencia de Allende, el intento de construir el socialismo por vía pacífica con el triunfo de la Unidad Popular en la década del 70, la Revolución Sandinista de 1979, la masacre, esa imagen ignominiosa de las tropas estadounidenses contra la pequeña isla de Granada en 1983, la nueva joya de Maurice Rich, o lo que hicieron en Panamá en 1989, para no mencionar la 82 División en Santo Domingo en 1965, luego de que aquel movimiento constitucionalista de Camaño, Rafael Fernández de Estrada, intentaban que el gobierno de Juan Bosch, al cual le habían dado un golpe de Estado en el 63, retornara. Yo diría que ese ha sido, a grosso modo, parte de nuestra historia, ¿no? Este gran dilema, aquí se mencionaba la CELAC, el monroísmo frente al ideal bolivariano. La idea de la CELAC, el comandante Chávez, diciembre del 2011 en el Fuerte de Una, diciendo ha triunfado el ideal bolivariano, es la primera vez que tenemos la capacidad de sentarnos sin que esté presente la visión de los Estados Unidos. En Cuba se celebró en el 2014, en La Habana, la cumbre de la CELAC y se aprobó
decretar a América Latina y el Caribe como una zona de paz. 29 de los 33 jefes de Estado de la región, incluyendo el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Es decir, una mirada para que pudiera preponderar la visión de la integración de la paz, la cual no está exenta de riesgo, no está exenta de amenaza. Yo creo que estamos viviendo un momento crucial. Recordaba en la década del 30 aquel Congreso de los Intelectuales en Valencia, donde se le planteó a Alejo Carpentier, eran escritores cubanos, a Miguel Hernández, a otras personalidades, el pueblo español le decía, defiéndanos ustedes, que saben leer, que saben escribir. Todas las personas dignas de este continente y del planeta tenemos que echar rodilla en tierra en defensa de la revolución bolivariana. O sea, Hassan, lo que tú nos estás diciendo no es la primera vez que los Estados Unidos también amenaza a América Latina, ¿no es cierto? Y lo que tiene básicamente los Estados Unidos con América Latina son intereses. Intereses nos han concebido como si fuéramos su traspatio. Atilio lo ha dicho muchas veces, ha narrado aquella anécdota en los años 70 con Kissinger y otras personalidades que le preguntaron sobre la política exterior de Estados Unidos y dijeron, no, yo no hablo de política exterior para mencionar a América Latina. América Latina lo entendemos como un traspatio. La propia doctrina Monroe es la primera formulación de gran política exterior y tiene que ver con nosotros. El propio pueblo cubano, 1959, Girón, la idea del Che, la idea del comandante después de Girón, en 72 horas. Todos los pueblos fueron más libres. La crisis de octubre o la crisis de los misiles. Si constantemente, ese discurso de Trump hoy, que es una aberración, porque además es un discurso lleno de ignominia, lleno de intentar amedrentar a Cuba, lo había hecho Bolton en noviembre, diciendo que Cuba, Venezuela, Nicaragua eran la troika del mal, ese discurso que reinterpreta en la peor versión el lenguaje de la Guerra Fría, un discurso además como si fuera de un cherry, de un bravucón de barrio, intentando que los pueblos se quiebren, desconociendo también esa mirada que piensa de superioridad del complejo militar industrial, de los intereses financieros, del poder también vinculado a los medios, de creer de que los pueblos latinoamericanos y caribeños somos subalternos, estamos incapacitados de decidir nuestro propio destino. Están acostumbrados, desgraciadamente estuvieron acostumbrados durante mucho tiempo a creer que todo tiene un precio. Cuando se topan, iba a decir esto solamente Lorena, cuando se topan con visiones como la del presidente Evo, la de la Revolución Cubana o la que encabeza hoy el presidente Maduro, legítimamente electo, dándole continuidad al legado del comandante Chávez desde esa unión cívico-militar, entonces están desconcertados, porque la verdad es que en la lógica esta de la prepotencia imperial, creen que ante el grito del imperio todo el mundo va a salir a correr despavorido, todo el mundo va a quebrarse como si fuera un pequeño escolar de un círculo infantil o de una instancia primaria. Desprecian a nuestros pueblos, ignoran a nuestros pueblos. La historia está llena de símbolos. Ahora mismo estamos en febrero, se están cumpliendo 20 años de que el comandante Chávez asumiera la presidencia venezolana. Aquella imagen impresionante cuando dijo, juro sobre una constitución moribunda, la que había hecho que el 80% de la población de ese país viviera en la pobreza. Y comenzó toda esta larga epopeya, porque en realidad Venezuela es un proceso, ha estado en desarrollo, no exento también de contradicciones como cualquier proceso de desarrollo revolucionario, pero cuando usted analiza cada ámbito en el plano social, en el plano comunitario, en el plano electoral, han sido 25 elecciones y de las 25 elecciones, las fuerzas chavistas han ganado en 23 ocasiones, solamente no ganaron en el 2007 con el intento de reforma constitucional y en el 2015 con la legislativa. Y de inmediato, tanto el comandante Chávez como el presidente Maduro salieron a reconocer que no había sido una victoria. Es decir, si un proceso ha tenido una transparencia, una participación, una legitimidad para darle dignidad al históricamente preterido, ese 80% que estaba totalmente en la ignominia, y por ejemplo, Maduro le contaba al gran intelectual Ignacio Ramonet en diciembre en una entrevista, habían inaugurado la vivienda, 2,5 millones de viviendas para el pueblo venezolano. Cuando durante la Cuarta República o en los gobiernos predecesores hubo interés en que las comunidades pobres accedieran a las cumbres del conocimiento, en la educación, en la salud. Hay muchos ejemplos. En realidad lo que pasa es que nos enfrentamos también a un poderío mediático que ha sembrado matrices, que quiere desconcertar, forma parte de esta lógica imperial y por lo tanto, por eso la anécdota que decía del Congreso de los Intelectuales en Valencia, toda persona, todo joven, todo profesional, todo trabajador, toda persona con herramientas, con instrumentos de pensar, que por suerte somos millones en esta tierra, tenemos que contribuir con nuestro granito de arena para parar toda esa bravuconería que sería, como dijo el general de ejército Raúl Castro en el acto por el 60 aniversario de Cuba, es como una pradera que una chispa puede incendiar. Nadie calcularía el peligro de esa aventura fascistoide que hoy está encarnando el presidente Trump. A ver, Nicolás, ¿tú qué entiendes de este tema de las redes sociales? Hoy hay, usted decía al inicio, una realidad y la otra que se disputa en las redes sociales.
¿no? Inclusive se ha visto, yo te decía telefónicamente hoy día, se ha visto que en las elecciones de los Estados Unidos, cuando se eligió a Trump, tuvo que ver mucho el tema de las redes sociales y de la posible incursión de los rusos en favor de Donald Trump. ¿Qué me dices de esto? ¿Cómo se está manejando esto ahora que Venezuela tiene esta amenaza de intervención? Mira, yo creo que más allá de la descarada agresión e intervención que está ejecutando hoy los Estados Unidos en el caso concreto de Venezuela, y un poco englobando lo que nos han comentado los dos compañeros, lo que hay son fuerzas pugnas a nivel de Latinoamérica, históricas, que pugnan en torno a la integración de los pueblos de América Latina y a su desintegración, a dividir, a fragmentar la unidad que pueda existir entre los pueblos de América Latina, de que no pueda ser una gran potencia América Latina. Entonces lo importante es identificar cuáles son los factores que intervienen en cada una de estas pugnas, ¿no? Yo creo que lo fundamental de los últimos años ha sido la construcción de instrumentos y de mecanismos de integración regional. Distintos mecanismos, sobre todo fomentados por Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador en su momento, han ido integrando a América Latina. Y desde hace algunos años vivimos una sistemática agresión, un mecanismo sistemático de desmantelamiento de nuestros mecanismos de integración. Estados Unidos ha ido trabajando la división de América Latina. El Pacto de Lima o el Acuerdo de Lima, que se ha firmado hace poco, es, creo, el logro más importante porque ha ido aparejado con el desmantelamiento de la UNASUR, con el debilitamiento de la CELAC, con el debilitamiento también de Petrocaribe y el ALBA también, que ha ido bueno, reduciendo en algún caso con Ecuador, por ejemplo, su presencia y sus factores de unidad. Entonces yo creo que hay dos fuerzas que están pugnando, que están tratando de, unas, unir a los pueblos de América Latina y otras que tratan de dividirlo. Por un lado está Estados Unidos, es evidente, todas las intervenciones que nos han mencionado, todas las guerras que han fomentado, todos los procesos políticos en los que han intervenido, buscan la fragmentación de América Latina. Pero no sería posible que Estados Unidos haga esto si no tuviéramos también de este lado oligarquías endógenas que en realidad se alimentan. Más que hacerle el juego, es decir, le hacen el juego, pero por intereses propios, ¿no? Es decir, la dominación de nuestras oligarquías locales, nacionales, es imposible sin los aportes de una potencia como Estados Unidos. El imperio, el imperialismo, si se quiere ver de una manera, lo que aporta son materia ideológica que nuestras élites son incapaces de producir, por ejemplo, en términos del neoliberalismo. Las élites regionales no tenían una salida a las crisis que hubieron en los años 80 en nuestros países, y el imperialismo les aporta materia ideológica, les aporta una nueva ideología que era el neoliberalismo, que era capaz de convencer que la dominación de estos sectores era posible en nuestra América Latina. Les aporta también fuerzas represivas, aporta en términos de inteligencia, aporta en términos de armas, aporta en términos de adiestramiento militar y policial a las fuerzas represivas de los estados latinoamericanos para que sometan a los pueblos latinoamericanos, para que sometan a las clases obreras, campesinas, que se sublevan frente a las oligarquías. Y también fuerzas productivas, es decir, la incursión de estos enclaves regionales de producción, de explotación de materias primas que enriquecen a las oligarquías nacionales, pero que empobrecen a los pueblos. Una de esos elementos, en tanto materia ideológica y fuerza productiva, podemos identificarla como redes sociales, medios de comunicación, tecnologías de información y comunicación en general y su uso y manejo, ¿no? La televisión también ha sido parte de eso. Y esto se remonta mucho más atrás, es decir, son estrategias de desinformación. Y las estrategias de desinformación existen desde hace cientos de años, en distintas formas. A través de la historia se ha utilizado, sobre todo en la guerra, las estrategias de desinformación, pero también en la política, para acceder al poder, para conquistar el poder, para intervenir o para destruir fuerzas opuestas. ¿Qué vería yo como un elemento distinto con las nuevas tecnologías de información y comunicación? Y ha existido la televisión, ha existido la radio, las han utilizado para mentir, las han utilizado para construir imaginarios colectivos respecto a distintas figuras. La televisión jugó, por ejemplo, un rol fundamental en cómo se trató de construir la imagen de Cuba y de Fidel Castro, de la Unión Soviética, los años 60, en los años 60, 70, 80 y para adelante.
También con Hugo Chávez trataban de mostrarlo como un ser desquiciado que gobernaba un país petrolero, y trataron de construir imaginarios con la televisión, con la radio, cooptando los medios de comunicación. Los procesos progresistas de América Latina lograron revertir esos procesos, lograron influir o actuar en los medios de comunicación tradicionales de forma efectiva. Sin embargo, en los últimos años, 2008-2009 para adelante, surge una nueva forma de tecnología de información y comunicación, que son las redes sociales, la internet, etcétera. Y ahí hay una diferencia fundamental frente a la televisión o la radio, y es la posibilidad del espionaje masivo. Es decir, Facebook, Google, WhatsApp, etcétera, están haciendo espionaje ya no sobre una persona, sobre un partido político, sobre sus miembros, sobre los dirigentes, sino lo están haciendo sobre la población en su conjunto, o casi toda la población. Tienen información precisa de dónde comemos, dónde dormimos, qué consumimos, qué decimos, con quién hablamos, con quién nos relacionamos, quiénes son nuestros amigos, quiénes no, a quiénes queremos, a quiénes no queremos, qué está pasando en nuestra vida, si estamos enfermos, no estamos enfermos, y a partir de esa información generan estrategias de desinformación que lo que hacen es tratar de influir en los procesos políticos de América Latina. Ese sería el nuevo elemento, digamos, ¿no? La capacidad de entender qué está pensando al otro lado. Antes podíamos poner un mensaje en la televisión o en el periódico o en la radio, pero el y teníamos que hacer un estudio de mercado, claro, o un estudio de opinión pública para saber cuál es la respuesta, qué ha pensado la gente a partir de eso. Esas eran técnicas que trataban de encontrar ese tipo de información, pero hoy esa información la tienen de forma mucho más precisa a través de estos sistemas de espionaje masivo que se basan en las tecnologías de información y comunicación. Y mucho más rápida, ¿no? Porque tú pones un comentario en cualquiera de las redes y inmediatamente se te van sumando personas que piensan A o B. Alguna vez lo habíamos hablado contigo, Rebeca, lo decía Hassan, el tema de la tecnología, lo decía Nicolás, el tema de la tecnología ahora también es un instrumento, ¿no es cierto?, para vaciar estas cabezas y diseñar estas estrategias de dominación de, en este caso, América Latina. Pero también responde a intereses que tienen las potencias, en este caso los Estados Unidos, de los recursos naturales que tiene América Latina y que posiblemente en algún momento se ha hablado, y estudiosos han puesto miles de ejemplos a propósito de el tema del petróleo, del agua dulce y del oro, por ejemplo, que tiene América Latina y en este caso Venezuela. ¿Cómo lo ves? Bueno, a mí me parece que efectivamente lo que hay que buscar ahí son los intereses. ¿Por qué esta arremetida contra Venezuela? ¿Por qué estas bravuconerías que vemos, como las que acabamos de ver con Donald Trump? ¿Por qué esta guerra sin cuartel contra un pueblo como el venezolano? Evidentemente, de fondo, ¿no?, están los intereses por los recursos naturales, en el caso de Venezuela claramente por el petróleo. Es la reserva de petróleo más grande que tiene Estados Unidos cercana a su territorio. Tendría el acceso, ¿no?, y el control de un recurso que para ellos es indispensable, ¿no?, para los hidrocarburos. Pero a mí también parece importante poder ver las distintas ramas en las cuales está actuando Estados Unidos. No es solamente la tecnológica, que evidentemente está, no solamente es la militar, es la política y es la diplomática. Nosotros podemos ver en este ejercicio que se está haciendo contra Venezuela unas ramificaciones, ¿no?, impresionantes, un acecho por todos lados. Ana Esther Ceseña, una teórica mexicana, habla de la dominación de espectro completo, ¿no? Y a mí me parece que en el caso de Venezuela se está ensayando una cosa así, porque vemos que no solamente es la amenaza de Donald Trump directamente contra el pueblo venezolano, sino que hay detrás toda una estructura militar que respalde esas bravuconerías. Tenemos más de 70 bases militares en la región, ya lo comentaban. Venezuela está rodeada. Ana Esther Ceseña justamente habla de eso, ¿no? Y Atilio Borón también menciona las 70 bases militares. Venezuela está totalmente rodeada por estas bases. En Colombia hay más de 12 bases militares que están sobre Venezuela. En todo el continente vemos estos ejercicios, no solamente bases militares que ocupan el espacio terrestre. Están los ejercicios de la Cuarta Flota que también están haciendo, se están posicionando sobre los mares y sobre el aire. Es por eso que se le llama de espectro completo, porque no solamente son las bases físicas que nosotros podemos ver, sino toda la dominación que hay de los mares y del aire y de las tecnologías, ¿no?, de las telecomunicaciones. Entonces me parece importante rescatar este tema
porque es la parte estructural de estas amenazas. No es solamente un discurso, no es solamente una amenaza que no tiene sustento, tiene toda una estructura por detrás. Y también han hecho un trabajo diplomático muy importante, o sea, en la Unión Europea apoyando casi en pleno a Estados Unidos en estas amenazas, pero también al interno de América Latina. O sea, vemos que, como tú lo comentabas en un inicio, los aliados de Estados Unidos son grandes, son poderosos. Tenemos a Bolsonaro, a Macri, a Piñera, a Duque, pero también hay que ver el contrapeso, ¿no? O sea, no es que lo tienen todo, no es que sea una batalla perdida, tenemos también contrapesos, y ya mencionaba Eduardo algo muy importante, que es la resistencia al interior de Venezuela, la resistencia del propio pueblo venezolano, y también el papel que ha jugado Bolivia y México en este caso, con estos principios de no injerencia, exactamente, de no injerencia y de autodeterminación de los pueblos. México tiene una tradición, ¿no? Está en su constitución, de no intervenir en los asuntos de otros países y respetar la autodeterminación de los pueblos, que Bolivia también tiene, y han jugado un rol importante, pero no solamente México y Bolivia a nivel latinoamericano, también el rol que ha jugado Rusia y China, ¿no? A mí me parece que es determinante para mostrarnos, y para mostrarle en este caso a Trump, que el mundo ya no es unipolar, que estamos en un mundo multipolar y que hay otro tipo de fuerzas, de poderes, que también hay otras potencias militares, económicas, que no van a permitir de nueva cuenta un control único y total sobre el mundo, ¿no? No hay un reparto del mundo como hubo en los 80, estamos en otro momento, pero también ahí me parece importante pensar cuáles son, ante este escenario, ante este diagnóstico que tenemos de América Latina con estas dificultades, pensar en cuáles serían los principales retos que tenemos, porque lo que se avisora es si Trump lleva adelante las amenazas que ha soltado, es una guerra, es efectivamente una salida violenta, una salida pues muy dura sobre uno de nuestros pueblos hermanos, que efectivamente América Latina se ha declarado como una zona de paz y no debería de permitirse esto. Entonces creo que uno de los retos que tenemos las distintas fuerzas en América Latina, sobre todo, es detener esta amenaza, esta salida violenta. Y ahí creo que, y esto tiene que ver con algo que mencionaba Nicolás, de cómo se construyen los imaginarios y cómo se van construyendo estos sentidos comunes a veces a través de los medios de comunicación, se trata de pintar el caso venezolano como de una crisis humanitaria que requiere una ayuda por parte de otros países, Colombia, los mismos Estados Unidos, etcétera. En Venezuela no hay una crisis humanitaria. Efectivamente hay una crisis económica provocada por los Estados Unidos, política y económica provocada por años de bloqueos y una serie de medidas y sanciones que se han venido imponiendo al pueblo venezolano, pero no hay una crisis humanitaria que requiera de la ayuda y la intervención. Ya sabemos cuáles son los costos de las ayudas humanitarias que hacen los Estados Unidos en otros países, y me parece importante también disputar eso, porque no estamos ante una crisis humanitaria que requiera que lleguen los marines a salvar a la población venezolana. No son los venezolanos los que están pidiendo la llegada de Estados Unidos. Es un proceso de injerencia, es una salida violenta, es la peor salida que podríamos tener para esta situación, ¿no? Lo único que va a conseguir esta intención que tienen los Estados Unidos a la intervención en Venezuela es dolor, es muertos, es un panorama oscuro. Tengo que hacer la pausa. Luego de ella vamos a reflexionar sobre qué podemos hacer los latinoamericanos cuando estamos viendo cómo se están dando los acontecimientos, sobre todo con las acciones de los Estados Unidos en Venezuela, y que tendrían que ser también los gobiernos. Los gobiernos también manejan muchos intereses. Muy bien, estamos de retorno hablando de las amenazas a América Latina. Eduardo, en algún momento se ha preguntado a varios líderes políticos de América Latina, por supuesto, qué es lo que se piensa con esta posible intervención. Quiero que veamos un pedacito de lo que decía don Pepe Mujica cuando se le preguntaba a propósito de lo que se tendría que hacer con el tema de Venezuela.
altos funcionarios de Estados Unidos lo amenaza con llevar a Maduro a Guantánamo y a otro. Si usted tiene a alguien acorralado y no le da una salida, esté seguro que va a luchar, porque no le queda otra alternativa, salvo que usted quiera la opción de guerra, un aplastamiento de carácter militar. Esta es la cuestión. Porque de lo contrario, deja una puerta abierta para buscar alguna opción. Esto me lo enseñó Napoleón: cuando tengo una fortaleza sitiada, le dejo una ruta de escape. Y sabe una cosa, cuando hay mucha radicalización y la gente se llena de pasión y de odio, disminuye el grado de inteligencia. No se penetra en las cuestiones esenciales. Desde el punto de vista del derecho, vale la pena ni hablar porque está todo fuera de derecho hace rato. Pero hay una realidad, y eso es lo que cuenta, que Venezuela es un país con mucho petróleo y que la situación la lleva a que el régimen dependa cada vez más de China. Y es evidente que Estados Unidos ha decidido enfrentar el desarrollo de China, porque si no habría cosas a nivel mundial que no se entienden. Estados Unidos acaba de negociar con los talibanes en Afganistán. No tuvo problema de derechos humanos, de libertad, nada por el estilo. Sin embargo, está en guerra económica con China y son las dos potencias económicas más importantes de nuestro mundo. En ese contexto hay que ver este conflicto. Si Venezuela no tuviera los recursos naturales que tiene, si Venezuela fuera un desierto, los derechos humanos, la democracia, todo eso pasaría a segundo orden, como está pasando en otras partes del mundo. Pero tiene la desgracia de tener demasiados recursos naturales. La comunidad internacional no debería de lavarse las manos, ya que se puso a intervenir, ya que se puso a opinar, ya que se puso a decidir, bueno, que asuma la responsabilidad en forma directa de movilizar elecciones de alguna manera con garantía internacional en Venezuela. Cuando usted mira al mar, lo que ve son las olas, pero el mar no son las olas, es mucho más. Bueno, hay una realidad, una bulla bárbara, mucha información, pero me parece que lo más importante es de lo que menos se habla, que está abajo. Bueno, las reflexiones de don Pepe Mujica, ¿qué piensas de lo que dice, no? El tema de la guerra con China, ¿no es cierto? Es un tema fundamental también, porque cuando a la asunción del presidente Trump, lo que decía es, vamos a volver a ser lo que éramos. Tenemos que fortalecer los norteamericanos, es por eso que determina varias acciones en el tema comercial de traer sus fábricas nuevamente a los Estados Unidos, en fin, varias estrategias para fortalecer económicamente al país del norte. ¿Qué dices, Eduardo? Sobre lo último, sin duda que la presidencia de Trump significa un cambio en la mirada de la política interna y externa de Estados Unidos, sobre la base de la exacerbación de un nacionalismo imperialista, un nacionalismo de dominio, y que tiene respaldo de importantes sectores, sin duda, pero también tiene rechazos muy grandes en el propio seno norteamericano. Ahora, a partir de esto, la declaración de Mujica, un personaje que sin duda es respetable, pero no tiene razón en la idea de que las elecciones en Venezuela serían la solución para que no intervenga el imperialismo. El imperialismo tiene una cualidad y la ha utilizado de distintas maneras, que una vez que comienza a entornillar a un país, a un pueblo, no ceja. Es hasta que termina, y en esa digamos. política. Y ahí también está presente la resistencia de los pueblos, ¿no? Pero hay una cosa clave que es importante para entender América Latina de este periodo, que la democracia que se ha construido no es una democracia solamente electoral, es una democracia como en el caso de Venezuela, de Bolivia, de Cuba, de Ecuador en su momento, es una democracia social, es una democracia donde se redistribuye la riqueza y los excedentes. Y el pueblo no solamente va y vota cada cierto tiempo, sino que está en las decisiones todo el tiempo.
Y en el caso venezolano, las misiones en varios ámbitos, el tema vivienda, que lo decía el compañero, pero no solamente en el tema vivienda, en el tema de la producción agrícola, en el tema de la comercialización, en el tema de la educación, en el tema de la formación de las mujeres y participación de las mujeres, es enorme. Y eso no se divulga en los medios interesados en que así sea, ¿no? El caso nítido es CNN. CNN está como el vocero de Trump para la política sobre América Latina. Por tanto, el tema que plantea Mujica no va por ahí. No va por ahí, sobre todo por otra razón, que el momento que vive Estados Unidos es un momento de crisis, es un momento de retroceso, que a pesar del intento provocador de Trump, ha perdido ya la capacidad de dominio, sobre todo económico y comercial, a nivel mundial. Y se ha podido realizar la intervención en Irak, ¿no?, con el objetivo de controlar, junto con las potencias europeas, el petróleo que está en Irak, ¿no?, ha tenido en ese momento esa alianza. Y todavía Rusia o China no estaban en un momento de un avance sostenido. Por eso también pudo producirse la invasión a Libia, que es un acuerdo entre las potencias europeas y Estados Unidos. Pero ya cuando invade Siria y se produce una reacción del pueblo sirio, del pueblo árabe, ¿no?, el apoyo ruso sobre todo, ya comienza a verse que no hay esa alianza Europa-Estados Unidos, se desquebraja. Y ahora en el caso venezolano está cada vez más aislado Estados Unidos, porque ni la OEA ha apoyado la propuesta norteamericana de desconocer a Maduro. ¿Y por qué? Porque los pueblos y países del Caribe, más Uruguay, más México, más Nicaragua, más Bolivia, lo impidieron. La Organización de Naciones Unidas tampoco ha aceptado una acción contra el gobierno de Maduro. Por tanto, quien está aislándose más es el imperialismo norteamericano. Ahora, esto no quiere decir que sus garras están presentes para lanzarse sobre Venezuela, sin duda, pero la resistencia también va a ser muy poderosa. Eso hay que tomar en cuenta. Y no solamente de los pueblos, sino también, para tocar el caso colombiano. Colombia puede tener las Fuerzas Armadas más poderosas, pero hay una resistencia popular interna extremadamente grande y poderosa. Entonces no va a ser fácil que Duque, por más que se entreviste con Trump para garantizar la presencia norteamericana, la va a tener difícil. Y en el caso de Brasil, si bien Bolsonaro ha intentado acercarse más a Estados Unidos, sectores de las Fuerzas Armadas brasileñas se han opuesto a que se instalen bases militares en la Amazonía. Y fuerzas militares internas en Brasil se oponen a una acción directa de los militares brasileños sobre Venezuela. Por tanto, el tema es mucho más complicado y si a eso sumamos lo que ya se ha señalado aquí, la posición de China, la posición de Rusia, la posición de Irán, la posición de Turquía, por tanto, el tema es mucho más difícil. Y lo último, la Unión Europea nuevamente está buscando estar en la iniciativa del diálogo. Va a viajar una misión de la Unión Europea en estos días a Venezuela, se va a sumar a la iniciativa de Uruguay, que es de alguna manera conciliadora, pero que no es la única. Pero se está viendo de que ya todos están aislando a Estados Unidos de la idea de hacer una intervención militar. A ver, Hassan, aquí la oposición boliviana dice, pero Maduro está llevando a esto, ¿no es cierto?, a Venezuela. ¿Por qué no renuncia? Dice la oposición boliviana, maneja esa idea. ¿Debiera renunciar en tu criterio Maduro y decir, bueno, ya, finalmente Lorena, bueno, necesitamos armonía en este... Algunos apuntes. En primer lugar, Maduro es un presidente democráticamente electo, ganó con el 68% de los votos en las elecciones del 20 de mayo del año pasado. Y como yo decía, una de las 23 oportunidades en que ha ganado el chavismo. Guaidó es un fantoche. Yo creo que esto es muy peligroso lo que se está cocinando detrás de este incidente, de este pretexto, que además no tiene que ver solo con Venezuela. Abre un compás muy dañino para el resto de la región y para todo el mundo.
cualquiera que se arrogue el derecho de autoproclamarse como un mandatario, aunque haya sido electo por 90.000, 40.000 en apenas un distrito, va a tener ¿dónde están los preceptos del derecho internacional? ¿Dónde están los preceptos también de la relación entre los estados? Yo quería decir algunas cosas como parte de este debate sobre la mesa en el horario nocturno con tanta intensidad, creo que también todos con tanta pasión, porque es un momento de mucho sentimiento, de raciocinio, pero tenemos que ser capaces de convocar. Tú decías, ¿qué se puede hacer desde los gobiernos, de los movimientos sociales, desde los movimientos estudiantiles, de la red en defensa de la humanidad, de intelectuales, del pensamiento crítico, comprometido, no teorizando, sino consciente de la envergadura de lo que está ante nuestros ojos y cómo frenar a ese monstruo? Yo recordaba también la idea de Che, del comandante, el imperialismo, ni un tantico así, porque el envalentonamiento imperial hace que no cejen o intenten no cejar hasta que no nos exterminen, porque además les ha dolido muchísimo todo lo que ha ocurrido en la región desde la llegada del comandante Chávez para acá. El hecho de que nos atreviéramos a hablar con voz propia, pero que hiciéramos programas de integración. Mujica señalaba las riquezas de Venezuela. Venezuela tiene una reserva aprobada, certificada, de 290.000 millones de barriles. La mayor reserva aprobada antes de que se reconociera la de Venezuela era la de Arabia Saudita, 260.000. 7 barriles una tonelada y 159 litros un barril. Sí. En Venezuela hay petróleo para que no apareciera un litro de petróleo más y en los próximos 300 años siguiera existiendo petróleo. Ahora, ¿cuál fue la mirada hasta el año 99? Ni un solo barco al Río de la Plata. Después de la explosión del lago de Maracaibo para acá durante un siglo, a Juan Vicente Gómez nadie lo cuestionó, el bisonte. A Marcos Pérez Jiménez era apoyado en todos los círculos imperiales. Sin embargo, ese patrón desde el punto de vista de la integración, de la concertación, cambió con Petrocaribe, cambió con todas las políticas de ayuda, de complementariedad, de ganar, de no tener una visión exclusivamente mercantil o monetaria, la Operación Milagro. Hoy yo estaba en un acto tremendamente emocionante, médico de nuestra brigada, que con tanto cariño hacia el pueblo boliviano en todos estos años han estado poniendo su granito de arena, como hemos hecho en tantos países del mundo, y firmando una declaración de solidaridad con Venezuela. Porque decía, ¿cómo tenemos que responder a esta avalancha? El propio Chávez muchas veces lo mencionó. No podemos responder, tenemos que responder con la paz, con la razón, con los argumentos. El imperialismo está huérfano de ideas. Yo quería decirte algo, porque es verdad que se han venido estructurando en todo este envalentonamiento de la derecha en la región. Yo soy de los que pienso la idea de Paul Kennedy, el sobredimensionamiento imperial. Estados Unidos hoy, que tiene una declinación hegemónica relativa a la década del 70, de la crisis petrolera del 70, tiene más amenaza que la capacidad para conjurarla. Y es el 4% de la población mundial, es el 22% del Producto Interno Bruto, todavía el 37% desde el punto de vista militar, pero estos son números. Porque en realidad, ¿qué guerra han ganado los Estados Unidos? Le hicieron creer al mundo que ganaron la Segunda Guerra Mundial con el desembarco de Normandía de junio del 44, intentando escamotearle la heroicidad descomunal al Ejército Rojo, Stalingrado, el Arco de Kursk, que fueron los que frenaron. Leía el otro día la resistencia en Leningrado, casi 900 días, prácticamente no se comía menos de 50 gramos de pan y el pueblo fue capaz de resistir. En Corea, en Vietnam, el pueblo vietnamita que derrotó al imperialismo francés, a los Estados Unidos, a los franceses en Dien Bien Phu. El mismo Maduro decía, ¿no? Esto se va a convertir en un Vietnam, claro, ¿por qué no lo vamos a dejar a los colonialistas, al militarismo japonés, las imágenes de ellos despavoridos en el consulado en Saigón, hoy ciudad de Ho Chi Minh, en abril del 75, saliendo en aquel helicóptero. En Siria se mencionaba. Yo tuve el honor de estar como dirigente estudiantil en recorridos por Siria, por Libia, ver lo que había avanzado cada uno de esos países. El presidente Al-Assad se quedó el desarrollo tremendo. ¿Quiénes fueron los que pudieron combatir el Estado Islámico? En coordinación con el ejército ruso, a partir de que era una política concertada, no la intromisión de las tropas estadounidenses, que además, como parte de todos estos extentores, yo también coincido, que son muy peligrosos. ¿Qué hizo Trump cuando llegó? 54.000 millones para el presupuesto. Al año siguiente, 714.000. Su estrategia de seguridad nacional del año 2017, los nuevos fantasmas, todo este eje del mal, toda la reinvención constante para una lógica. Ya el presidente Eisenhower en su discurso de despedida, un complejo militar industrial que es consustancial a la lógica reproductiva capitalista. Que hiciera terminar solamente, Lorena, creo además que estamos en un país que ha hecho tanto, que ha fundado un modelo de desarrollo, este Estado plurinacional. Siempre digo en todos los lugares, lo que ha ocurrido en Bolivia desborda el crecimiento económico. Hay un proyecto de equilibrio con el medio ambiente, con la ciencia, con la naturaleza, con un nuevo sujeto pensante. Durante las élites, lo que decía Nicolás, quisieron domesticarnos, somos subordinados, no tenemos inteligencia, todo lo contrario lo que ha ocurrido en este país. Por lo tanto, creo que tiene un enorme simbolismo que desde La Paz, de un programa como este, podamos a nivel latinoamericano, que es lo que estamos haciendo, latinoamericano y caribeño, hacer un llamado a todas las personas de bien,
En Venezuela se está decidiendo la dignidad de nuestros pueblos, se está decidiendo el presente, pero también el futuro. Tenemos que seguir hablando con voz propia, más allá de cualquier signo político, más allá de cualquier tipo, si es hacia el rojo intenso, si es hacia el rosado, si es hacia un color intermedio. Lo que se está diciendo es la dignidad. Hay una proclama de América Latina y del Caribe como zona de paz, y yo sí creo que la fuerza de los pueblos en las calles, la fuerza de los periodistas, la fuerza de las ideas. José Martí decía, un principio justo desde el fondo de una cueva puede más que un ejército, y trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Creo que el pueblo venezolano se sabe defender, se ha preparado en todos estos años desde la unidad cívico-militar, pero todos tenemos que echar rodilla en tierra con argumentos, explicando, exponiendo, para que no vaya a ocurrir una locura y para sentir también de que está en juego ese proceso que nuestros padres fundadores nos trajeron hasta aquí, quisieron que nosotros tuviéramos políticas de integrarnos, políticas de unirnos, y no puede venir nadie porque crea que lo que tiene los ojos azules, que es rubio, que estudió en Harvard, que habla en inglés, a venir a maniatar los destinos de una región que tiene la capacidad no solo de hablar con voz propia, sino de crear proyectos para su pueblo de desarrollo, de felicidad y de plenitud. En el pensamiento, Nicolás, hablando todo esto que estamos hablando, que es realmente importante, ¿tú crees realmente que Estados Unidos va a intervenir a Venezuela? Yo recordaba estos días la intervención de Chávez en septiembre del 2008, cuando él, en un encuentro con población venezolana, en una concentración en alguna ciudad venezolana, decía: para que Bolivia sepa que no está sola. Inmediatamente procede a expulsar al embajador de los Estados Unidos en Venezuela. ¿Por qué? Porque aquí, días antes, Evo había expulsado a Goldberg, Estados Unidos devuelve al embajador boliviano a Bolivia, y Chávez dice: para que Bolivia sepa que no está sola, expulsamos al embajador norteamericano. Luego dice: para que Estados Unidos sepa que somos un pueblo decidido a ser libre. Esta es una lucha moral. Decía el compañero, hay que echar rodilla a tierra con ideas, con argumentos. Es una batalla, una lucha fundamentalmente moral de los pueblos de América Latina, de los gobiernos que así quieran defender la independencia, la soberanía de sus países. Es una lucha moral que tiene como principio, que tiene que asumir como principio en estos días, que la complacencia, la indiferencia y la tibiedad con la que han asumido la mayoría de los gobiernos de América Latina esta situación, lleva a ningún lado, ¿no? Nos lleva a algún lado. La falta de solidaridad, el no poder hacer lo que hizo Chávez en esos días del 2008, nos lleva a la posibilidad de que Estados Unidos justifique y se sienta en el derecho de invadir cualquier país de América Latina. El tema hoy ya no es Venezuela, es el derecho que se quiere arrogar los Estados Unidos de intervenir cualquier país, de poner de presidente al payaso que sea, del país que sea, y de que consiguiendo los votos de unos cuantos de sus amigos a cambio de créditos y quién sabe qué dádivas, pueda nombrar otro presidente, sin ninguna justificación. Es decir, Guaidó no tiene ningún elemento para reclamarse presidente de Venezuela. Y creo que los países de América Latina y de Europa no tienen ningún derecho de solicitar tampoco elecciones en Venezuela. Esa es una decisión del pueblo venezolano. Y nosotros sabemos, los bolivianos mejor que nadie, que cuando un presidente no es querido podemos sacarlo. Es decir, si Maduro no fuera un presidente legítimo en Venezuela, no estaría en el gobierno. Nosotros, ¿cuántos presidentes hemos sacado en Bolivia? Sabemos que cuando el pueblo no quiere un presidente, lo saca. Y nadie tiene el derecho de intervenir, ni de pedir, ni de promover elecciones en Venezuela, si no es el propio pueblo y el gobierno venezolano. Eso debería quedarnos claro, porque si no, Estados Unidos va a rogar el derecho de que deben haber elecciones en Bolivia. Si no le gustan las de octubre de este año, entonces en 2020 está pidiendo otras. Y si no le gustan las de Uruguay, el año siguiente está pidiendo otras, y nos pone a cualquier títere de supuesto presidente reconocido por sus 4 amigos. Yo creo que esta lucha moral tenemos que saber combatirla, porque el otro escenario, el escenario de Venezuela, no es un pueblo que se va a quedar quieto. A mí me enorgullece mucho la lucha de los pueblos de Vietnam, de Cuba, de todos los países que se han enfrentado al imperio. Sin embargo, no me hace feliz que hayan muertos en ese proceso. Y lo que nos vamos a enfrentar en Venezuela es eso. Es eso. Si invaden, no se va a quedar quieto. Ni parte del ejército venezolano, ni el pueblo venezolano se va a quedar quieto, y vamos a tener un derramamiento de sangre. Irak, Siria, Libia, Afganistán,
En Irak invadieron a nombre de que supuestamente Saddam Hussein utilizó armas de destrucción masiva para matar a 30.000 personas. Que en realidad nunca pudieron probar. No importa, digamos que hubieran habido 30.000. Ellos ya han causado 1 millón. Exactamente. ¿Se dan cuenta? O sea, a nombre de 30.000 causan 1 millón. Los 30.000 no sabemos si existieron o no, pero tienen 1 millón de muertos. Siria es otra catástrofe, han dejado ese país destrozado. Libia ya no es un país. ¿Te das cuenta? Entonces, todos estos elementos nos hacen pensar, Afganistán menos todavía, que si nosotros le damos el argumento, el pretexto, hoy políticamente creo que es posible detener esto. Si actuamos con convicción, si actuamos con firmeza como países y como pueblos, podemos detener que Estados Unidos no invada Venezuela y no cause, no deje tierra rasa de ese país. Lo que quiere es destruir eso para apoderarse de lo que quede. Si no somos capaces de responder a la altura de los hechos de la historia latinoamericana, todos los que somos parte de este continente, creo que podemos entrar en un escenario donde Estados Unidos se sienta en el derecho de hacer lo que ha hecho durante mucho tiempo y que hoy se vio imposibilitado durante los primeros años del siglo XXI de hacer, porque hubo pueblos que resistieron y que impusieron gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda, gobiernos que buscaban la unidad de América Latina. Que no le aceptaban la cartilla, ¿no? Esos reajustes estructurales y todas esas cosas, los latinoamericanos y sobre todo los bolivianos conocemos muy bien. ¿Por qué es tan difícil que todos los latinoamericanos podamos unirnos en torno a esta defensa de un país como Venezuela? Hoy es Venezuela, mañana puede ser Bolivia, pasado puede ser Cuba, no sé. ¿Por qué es tan difícil que la gente comprenda todo esto, Rebeca? Bueno, yo creo que hay instaladas ciertas matrices a través de los medios de comunicación que distorsionan todo y que no nos permiten ver lo que sucede. Uno habla con compañeros a veces en el trabajo, amigos en la calle, y a veces estas matrices instaladas desde CNN, desde estos grandes medios, son las que permean, ¿no?, en gran parte de la sociedad. Yo creo que ahí está parte del trabajo que tenemos que hacer nosotros desde este llamamiento que están haciendo Nicolás, Hassan, Eduardo, de que no hay, además, no estamos en un momento para las medias tintas, para ponernos quedarnos solamente en el plano del análisis. Creo que estamos en un momento también de ser muy contundentes en este apoyo a Venezuela. Yo comparto la idea que dice Eduardo respecto a lo que ha planteado Mujica, de, a ver, Venezuela ya tuvo elecciones, Venezuela ya realizó elecciones, tiene un presidente electo democráticamente por la mayoría del pueblo venezolano, no puede haber paso a estos llamados de ahora sí realizar elecciones, dejemos que se solucione de esta manera. No, la única salida es que se deje a los venezolanos resolver los asuntos de los venezolanos, pero que los resuelvan ellos. Claro, que lo resuelvan ellos, pero acompañados también, ¿no?, por dando todo el respaldo, toda la solidaridad de los pueblos latinoamericanos. Venezuela nos ha mostrado que la democracia no es solamente un aspecto procedimental, no es solamente un aspecto de ir y dejar tu voto en la urna. Venezuela tiene una democracia participativa, una democracia profunda. Venezuela ha llevado a cabo la refundación también del país, ha llevado a cabo un proceso constituyente muy importante y tiene una democracia no solamente en términos políticos, tiene una democracia también económica. Todo lo que se ha llevado a cabo con las misiones y con poner primero a los sectores más empobrecidos durante el neoliberalismo en Venezuela ha generado una democracia en otros aspectos, en otros planos también económico. Y creo que eso es lo que se tiene que rescatar, no eso es lo que está de fondo, no es una cuestión digamos, de consigna netamente ideológica, no es una cuestión así. Tiene de fondo un proyecto, o sea, lo que se está defendiendo en Venezuela es todo un proyecto por el que ha peleado el mismo pueblo venezolano, que está poniendo sobre la mesa la equidad, la mayor igualdad, la disminución de las extremas desigualdades que hay y de la pobreza. Es todo un proyecto que está de fondo económico, político, social, también ideológico, pero lo que se está defendiendo es eso, es, Eduardo Galeano llamaba los nadies, ¿no?, los nadies que salieron nadies, sí. El fondo no sé, de los cerros, de las favelas, etcétera, y que ahora tienen derechos. Y yo creo que eso es lo que Estados Unidos no puede tolerar, ¿no? Que tengamos derechos, que los pueblos tengan derechos, el derecho a tener derechos. Y que ellos tengan que respetarlos, y que ¿no? tengan que respetarlos. Eso es lo que no puedo tolerar. Tengo que hacer la pausa cortita ya, luego voy a venir con algunas preguntitas del WhatsApp y bueno,
preguntarles los desafíos que tenemos como latinoamericanos, también el pueblo venezolano, y el desafío que tenemos de defender esta parte del continente latinoamericano. No nos quedan muchos minutos más para seguir reflexionando y preguntarles a nuestros panelistas a propósito de los desafíos. Hay una pregunta, Eduardo, que dice, ¿quién va a poner orden? ¿Quién pusiera orden a todo esto? Bueno, el orden es una categoría que tiene que ver con la inercia, ¿no? con la parálisis. En realidad, parte del desorden tiene que ver con las grandes movilizaciones y acciones de los pueblos que buscan conquistar o buscar mejores condiciones de vida. Y aquí con esto cierro, ¿no? Esto tiene que ver con algo con lo que yo comencé. Los pueblos latinoamericanos en este periodo han recuperado su dignidad, han recuperado su soberanía. Y esto ya es una muy importante fuerza para que se siga defendiendo y se siga avanzando este proceso de liberación y de unidad de América Latina. Bien, Hassan, cortito. Sí. A ver, Hassan, ¿qué sistema político cree usted, la pregunta es para ti, que trajera paz y libertad a las naciones de Sudamérica? Bueno, el que elijan nuestros pueblos, el que participe en la mayoría, el que tenga el vivir bien, el que tenga un proyecto con la naturaleza, con la ciencia, con el ser humano. Yo creo que los pueblos tienen enormes reservas, no hay una sola fórmula, no es un decálogo, no es una sumatoria, no hay como una si fuera receta. Una receta de cocina. Y solamente quiero decirte, Lorena, porque hablo con la fuerza de humildemente ser representante de un pueblo que en 60 años ha tenido que resistir todo, presiones, amenazas, todo tipo, incluso desaparecer de la faz de la tierra. Y si algo demuestra nuestro pequeño archipiélago, 11,2 millones de cubanos en poco más de 111.000 kilómetros cuadrados, es que cuando un pueblo con su vanguardia política, con sus dirigentes, tiene la voluntad de defender, nada es imposible y los sueños son realidad. Ese es el mensaje que la Revolución Cubana también, desde el Caribe a contracorriente, a 90 millas de ese imperio con maletín nuclear, que haría palidecer a Nerón como si fuera una caricatura, pero se demuestra que cuando un pueblo de verdad es capaz de ser el protagonista de su destino, nada es imposible. Y esa es la confianza que tengo con el pueblo de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Nicolás, la única solución para Venezuela, dice este televidente, es la salida de ese gobierno que abusó del poder, mató el del sueño del expresidente Chávez. Muerto él, murió la revolución, dice. Qué triste que no se conozca la realidad de hambre de Venezuela, dice. Creo que hay que tener dos elementos fundamentales para Venezuela: ser capaces de mirar su propio proceso histórico en una perspectiva de horizonte de más larga data. Esto no empieza con Chávez y termina con Chávez, es un proceso construido por un pueblo que va a durar décadas y tienen que ser quienes lleven las riendas de ese proceso. Y los latinoamericanos tenemos que ser capaces de darnos cuenta que si queremos conservar la soberanía, la dignidad, tenemos que ser capaces de reconstituir nuestros mecanismos de integración, fortalecerlos y mirarlos no solo en la dimensión económica, sino en la dimensión cultural, ideológica, política, económica. Tenemos que enlazarnos como pueblos socialmente si es que queremos algún día conservar eso que hemos apreciado durante pocos años: soberanía, dignidad, capacidad de autogobernarnos, autogestionarnos. Rebeca, el desafío para los pueblos latinoamericanos en esta coyuntura de hoy día, 18 de febrero, cuando escuchamos las palabras del presidente Trump que se atreve a desafiar a los militares venezolanos. ¿Cuál es el desafío? Pues el desafío es la unidad. El desafío es ser capaces de responder al momento histórico por el que atravesamos, poder entenderlo y poder poner el cuerpo, ¿no?, ante estas amenazas. Yo creo que es unidad de todos los pueblos, pero también acción. Es dejar de lado ahorita algunas diferencias que podamos tener, ¿no?, que no son tan importantes como la vida, como esta lucha por la dignidad, esta lucha por la pervivencia, ¿no?, de nuestros pueblos, de nuestras culturas, de nuestras civilizaciones. Creo que a través de la unidad podemos parar esta amenaza que se cierne sobre toda América Latina. Bien, está de más decirlo, ya lo hemos reflexionado aquí en el programa. Esta intervención podría traer solamente dolor, muertos, en fin, mucha oscuridad sobre toda Latinoamérica, no solamente sobre Venezuela. Nosotros hemos llegado al final, ya nos hemos pasado unos minutitos. Un abrazo cariñoso para todos ustedes, nos vemos el próximo lunes. Permiso.